Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la cuarta semana de Cuaresma. Enfilamos ya el final de la Cuaresma. Quedan un par de semanas para el comienzo de la Semana Santa. La escucha y la meditación de la palabra se convierten quizás en el principal apoyo y práctica espiritual que podemos llevar a cabo en esta Cuaresma. Más importante todavía quizás que el ayuno. Solamente junto a la limosna, en cuanto que es práctica de amor al prójimo, solamente la limosna podría compararse en su fuerza transformadora a la oración, a la meditación de la palabra de Dios orante. Vamos a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa del día de hoy. Es un texto del cuarto Evangelio de San Juan, del capítulo cuarto, los versículos 43 al 54, que dicen así: En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: Si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: Anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: Ayer, a la hora 7, lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. El texto que acabamos de escuchar está muy al comienzo de la vida pública de Jesús, y desde luego no podemos confundirlo, aunque tenga su parecido, con la curación del criado del centurión. Aquí no se trata de un centurión pagano, se trata de un funcionario civil de la corte del tetrarca Herodes. Y ha subido a donde Jesús está en Caná. Él viene de Cafarnaún,
ciertamente es un camino cuesta arriba el que sigue para encontrarse con Jesús. No es un camino fácil. Y precisamente tiene lugar en Caná el segundo milagro de Jesús, según este cuarto evangelio. El primero había sido las bodas de Caná, y ahora Jesús llega otra vez a Caná, y el texto lo recuerda, donde había convertido el agua en vino, y allí va a sanar al hijo casi moribundo del funcionario real, y no lo va a hacer por un contacto imponiéndole la mano, ni tomándole de la mano, sino una curación a distancia, semejante a la que Jesús practica al criado del centurión o a la hija de la mujer cananea, de la mujer sirofenicia, sólo con su palabra a distancia. Creo que se trata de un texto clave acerca de la fe y la confianza que hay que tener en Jesús, que no pueden depender de ver signos, sino de creer firmemente en su palabra. El hombre viene a Jesús, este funcionario anónimo, no con pretensiones, no pide ser atendido particularmente por el importante cargo que tiene en la corte, no, viene simplemente como un padre lleno de dolor y de angustia ante la posibilidad de que muera su hijo, un hijo que parece que es un niño, porque lo dice en su insistencia, baja antes de que se muera mi niño. El hombre con su dolor, sin embargo, parece haber sido recibido por Jesús con una palabra un tanto dura. Recordemos que cuando Jesús también cura a distancia a la hija de la mujer cananea o sirofenicia, también le dice una palabra dura. Le dice, no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Y es la respuesta conmovedora de aquella mujer. También los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Eso es lo que hace que Jesús elogie la fe de aquella mujer. Oh mujer, le dice, qué grande es tu fe. Pues bien, Jesús dice, en este caso, si no veis signos y prodigios, no creéis. Lo dice en general, lo dice también a los discípulos, a todas las personas que le rodean. Habla en plural. No le dice a aquel hombre que él sea un incrédulo y que si no ve signos o prodigios no vaya a creer. Pero yo pienso que hay que ver cómo en esos momentos de intenso dolor, cuando lo que está en juego es la vida de un hijo, esos momentos pueden ayudar a hacer crecer la fe. Porque la fe es como una planta de interior, a la que le molesta el sol y el exceso de luz. Una planta de interior prefiere la sombra. La fe precisamente crece en la sombra, en la oscuridad. Y en esa oscuridad tan especial que es el dolor, y el dolor intenso, en esos momentos, pues puede haber una fecundidad espiritual extraordinaria y desarrollarse mucho y muy rápidamente la fe. Pero eso sí, Jesús tiene razón, hay una tendencia en el ser humano a querer pruebas, a exigir señales para creer. Y Jesús lo que busca es una fe más profunda, una fe que se apoye en la confianza en su persona, no en el espectáculo, no en el gusto de lo maravilloso. Aquel hombre, cuando recibe aquella palabra que puede interpretarse dura, sin embargo, no hizo caso a aquello que a él le pareció seguramente un juicio muy injusto por parte de Jesús.
Aquel hombre había dejado a su hijo, podría haber muerto su hijo mientras él se encontraba fuera. Ha emprendido ese camino de su vida a Caná desde Cafarnaúm. Y a pesar de que Jesús le dijo estas palabras, insistió diciendo: Señor, baja antes de que se muera mi niño. ¿No piensan que es conmovedora esta fe? Pide insistentemente, pide perseverantemente, pide con urgencia. Pero fíjense ustedes, su súplica es una oración. Y en esta oración, vamos a llamarla así, de aquel funcionario real, no hay exigencias. No hay exigencias. Hay entrega. La fe nunca implica controlar a Dios, sino abandonarse a Él. Él no presiona a Jesús más que con su dolor, con su perseverancia, con su humildad, porque no se defiende de aquella injusta valoración que cree que va dirigida a Él. La fe no es controlar a Dios, la fe es abandonarse a Dios desde la propia pobreza. Y las palabras son lo de menos, eso sí. A veces no sabemos exactamente qué debemos pedir, y eso no debe preocuparnos, porque Jesús siempre escucha el grito que brota del corazón. Cierto que no siempre responde como nosotros esperaríamos o desearíamos, pero eso sí, Jesús siempre actúa, y siempre actúa en nuestro bien, aunque nosotros no sepamos siempre en qué consiste ese bien. Que sea así la oración que hoy vamos a pedirle al Señor, esa oración de fe, esa oración sincera. Y no sintamos preocupación, como digo, por las palabras. Algunas personas se preocupan: hoy no me he acordado de pedir por tal cosa, hoy me he olvidado de encomendar a tal persona. Tú te puedes olvidar de eso, pero Dios, lo dice Jesús en el Evangelio, Dios conoce nuestras necesidades mucho antes de que se las expongamos. Por tanto, que no nos preocupen esas cuestiones tan sin importancia. Lo importante es que Jesús le dijo finalmente: anda, tu hijo vive. ¿Cómo andar? ¿Cómo ponerse en camino? ¿Cómo separarse de Jesús sin llevarlo hasta su casa, junto al lecho de su hijo? Pero dice San Juan, el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque el signo es el camino. Jesús ha dicho que necesitáis signos y prodigios. El signo del hombre es el camino que Jesús le ha invitado a realizar, el camino de la fe, por supuesto. De modo porque creyó, su fe en Jesús no era en absoluto reprochable, porque creyó en la palabra de Jesús, se puso en camino. Es extraordinario, tanto esfuerzo por llegar hasta Jesús, después de que Jesús lo ha juzgado aparentemente tan injustamente, interiormente, y ahora lo despacha, anda, y él cree. Su fe es de hierro, yo diría de hierro por su fuerza, pero en realidad por su valor. Su fe es de oro. Fe es caminar por los caminos de la vida, confiando en lo que Jesús ha dicho, aunque no lo veamos realizado. La fe de aquel funcionario real no espera la confirmación, no manda mensajeros a su casa para cerciorarse de que su hijo vive y está curado. Él cree inmediatamente y actúa en consecuencia. Si mi hijo está curado, ¿qué hago yo aquí?
se pone en camino de vuelta y lo hará más rápidamente si cabe todavía. Y no sólo porque el camino fuera mucho más cuesta abajo, sino porque es un camino que se hace desde el gozo y desde la alegría. Nosotros podemos pensar en esas ocasiones que tenemos en el camino de la vida, de avanzar con la sola luz de la fe, una fe que nos da vida, que nos transforma, que nos convierte. Cuando iba bajando, antes de llegar incluso a Cafarnaúm, sus criados vinieron a su encuentro, habían salido ya a llevarle la buena noticia, diciéndole que su hijo vivía, y él se cerciora de a qué hora había empezado la mejoría, a la hora 7, poco después del mediodía. Entonces fue cuando lo dejó la fiebre, y cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, vive. Dice que creyó él con toda su familia. Creyó, y lo dice el mismo texto, en la palabra de Jesús inmediatamente. Por tanto, esa fe al llegar a casa no es solamente la fe en el camino, es la fe en el gozo, es la fe que un día experimentaremos todos nosotros en la patria del cielo, cuando veamos el cumplimiento perfecto de toda nuestra esperanza. Pero aquel hombre no solamente ha ido a buscar la vida de su hijo junto a Jesús. Si se dan cuenta, ha buscado y ha encontrado y obtenido la vida de toda su familia, porque creyó junto con él toda su casa, es decir, todos sus familiares, y los criados, y todos los que vivían allí bajo su techo. La fe tiene una dimensión misionera, porque somos creyentes, nuestra fe irradia y puede contagiar con un testimonio, aunque sea silencioso, a las personas que están a nuestro alrededor. No es una predicación directa, pero la vivencia profunda de la fe produce los mismos efectos. Podríamos preguntarnos si nuestra fe tiene ese grado de compromiso y de abandono, tal que esté ayudando a otros a crecer. También podríamos preguntarnos si esa fe en mi casa se hace visible, en mi casa o en mi entorno, si yo la concreto en pequeños gestos, si yo modelo mi vida de acuerdo con aquello que creo. Terminemos entonces diciéndole con fervor y sencillez al Señor: Jesús, tú pronuncias palabras que salvan, aunque a veces también puedan herirme. Enséñame a no detenerme a causa de los reproches, a no detenerme para lamer mis heridas, que nunca me escandalice cuando tú hables con firmeza en el Evangelio. Si tú sabes lo que hay en mi corazón, Señor, nada he de temer de ti. Dame, Señor, una fe como la de aquel hombre del Evangelio de hoy, que sepa ponerme en camino con tu palabra como única luz, y que camine aunque no vea, sabiendo que sólo tú das vida.
escuchemos ahora muy rápidamente la primera lectura de la misa, que es del libro de Isaías, del capítulo 65, versículos 17 al 21, que dicen así: Esto dice el Señor: mirad, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo, ni vendrá pensamiento. Regocijaos, alegraos por siempre, por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén alegría, y a su pueblo júbilo. Me alegraré por Jerusalén, y me regocijaré con mi pueblo. Ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido, ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años. Pues será joven quien muera a los 100 años, y quien no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán los frutos. Este texto que acabamos de escuchar forma parte del llamado tercer Isaías, los últimos capítulos del libro, que anuncian la promesa de un mundo nuevo, de una Jerusalén renovada, donde no va a haber, como ustedes han escuchado, ni llanto, ni muertes prematuras, donde va a reinar la paz. Es una visión del final de los tiempos, pero es también palabra de aliento para aquel pueblo de Israel que regresaba, que volvía del exilio de Babilonia. Es una profecía de consuelo. Yo voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios no quiere simplemente mejorar un poco lo viejo, viene a darlos algo totalmente nuevo. Así es la esperanza cristiana. El Señor no quiere echar parches a nuestras pobres vidas. El Señor no quiere darnos simplemente un mundo más justo, quiere darnos un mundo nuevo y hacernos a nosotros ciudadanos de un mundo nuevo. Y ya desde luego en ella no habrá llanto ni gemido. Es también la palabra del Apocalipsis. El dolor no es la última palabra, es la consecuencia del pecado. Y este será el momento en que definitivamente el enemigo, el pecado, la muerte, habrán desaparecido. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.